sobre la prédica para el día de hoy. En primer lugar, y bueno, qué bonito, vean, en primer lugar ahí dice en Cristo. Qué bonito. Pues sí, en primer lugar, evidentemente está un notar en Cristo. Pero mire lo que decía Pablo a nosotros como creyentes, a los que somos cristianos. Romanos 1, versículo 8, en la versión Dios habla hoy. Y en muchas, Reina Valera, la Biblia de las Américas, dice así, el versículo 8 empieza con la frase en primer lugar. O sea que hay un primer lugar, ¿cierto? Segundo, un tercero, un cuarto. Y Pablo empieza esta carta a los romanos, como muchas de las de Primera de Corintios, Colosenses, Filipenses, las de los a tesalonicenses. Dice eso, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios. ¿Qué es lo que hace un creyente? En primer lugar, dar gracias a Papito Dios. Y dice, por medio de Jesucristo. Entonces uno dice, Señor, te doy gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Eso hace un cristiano todo el tiempo, porque para él es el primer lugar. Siempre. Apenas amanece, hasta que anochece, durante todo el día. En primer lugar, hace eso. Papito Dios, gracias en el nombre de Jesús, te doy gracias. Eso es lo que dice aquí. Y Pablo en sus cartas arrancaba así. Pues primero se presentaba por si no lo conocían. Yo, Pablo. Pero después dice, en la mayoría de sus cartas, en primer lugar lo que hago y quiero enseñar a las iglesias de sana doctrina, en este caso a Roma, a la iglesia en Roma, es que uno le da gracias a Papito Dios en el nombre de Jesucristo, por medio de Jesucristo, en primer lugar. Y hoy quiero que eso se quede en tu corazón, no en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu conciencia. En primer lugar, eso es lo que hay que hacer. No porque toca, sino porque se lo debemos, por reciprocidad a todo lo que ha él hecho. Y él decía, por cada uno de ustedes, así que cada uno de nosotros, los creyentes, en primer lugar, eso es lo que debemos hacer, dar gracias a Dios en el nombre de Jesús. Mire, ¿por qué en ese primer lugar debemos darnos cuenta de lo que le debemos a Dios? ¿Te acuerdas la alabanza que acabó de pasar? Todo lo que le debemos a Dios. O sea, le debemos dar gracias porque borró mi pecado, porque transformó mi forma de pensar, porque entendí que es lo verdaderamente importante en la vida, porque vi el valor del amor, porque encontré el lugar que hay que darle al perdón, porque he aprendido a que no se trata de mí, sino se trata de Él, porque mi hogar ha cambiado, porque mi cónyuge ha cambiado, porque mis hijos son diferentes, porque mis padres son distintos, porque las personas que yo amo son cambiadas también, que tengo tantas cosas por darte gracias, Señor. Por eso la forma de hacerlo ahí dice el qué, pues debemos darnos cuenta de lo que le debemos a Dios. El cómo, ahí dice, abriendo el corazón delante de Él en sinceras acciones de gracia.
abres tu corazón y sinceramente le das gracias. Acciones, pues todas esas cosas en las que Él ha actuado en nuestra vida. Ya no hablo igual, ya no soy grosero, ya no digo mentiras, ya se me pasó el enojo, ya no tengo ira, ya no peleo tanto, ya no soy chismoso, no soy envidioso, no tengo codicia. Y por cada una de esas acciones que han cambiado en mi vida, Señor, gracias, gracias. Tú me cambiaste, tú me transformaste. Te debo tanto para dar las gracias, en primer lugar, porque mire, el creyente que es desagradecido y es muy quejoso, se la pasa quejándose, anda mal, no anda en amor. Eso no le permite disfrutar, ¿verdad?, a su papito Dios. Un creyente quejoso es un creyente desagradecido, que no tiene por qué agradecerle a Dios. Y lo peor de todo es que en una iglesia de esta doctrina, un cristiano que está bien nutrido en la palabra, en primer lugar lo que hace es agradecerle a Dios. Es lo primero que hace, eso es lo que acabamos de ver. Y es lo primero que hace Pablo. Y es lo primero que les enseña a casi todas las iglesias. Casi todas las cartas dicen lo mismo. En primer lugar, agradezco a Dios por usted. Así que esto nos invita a cambiar, a no ser desagradecidos. Y la forma de mostrarlo es no andarnos quejando. Ah, es que esto está mal, que no. No, el consejo para esas personas es que les serviría volver a contar, a recordar las bendiciones que el Señor le ha dado y que le sigue dando. Y si vuelve a contar las bendiciones que Dios le ha dado y empieza a agradecerle por cada una de ellas, lo que le ha cambiado desde que se convirtió en hijo de Él, y empieza a agradecerle, volverá a eso y se le quitará la queja. Y en lugar de andar mal quejándose, va a andar bien, caminando en amor. Y esto es lo que Pablo quería dejarle y enseñar primeramente allá en Roma y en cada iglesia. Una iglesia de sana doctrina enseña esto, a ser agradecidos con Papito Dios, en primer lugar, en el nombre de Jesús, porque esa es la otra. A veces pensamos que es por lo que yo hago. Señor, el trabajo que conseguí me ha permitido diezmar y ofrendar más. No, no, es tu gracia, Señor. Eres tú en mí, no es lo que yo hago por mi cuenta, es lo que tú haces en mí y estamos agradecidos. Y si no, uno no es agradecido, de no ser así, como dice aquí en mayúscula, de no ser agradecido, no se puede disfrutar de la plena comunión con el Padre. Usted no lo puede disfrutar a Él. Comunión es eso, tener conversación, hablar con Él. Es como que perdió Adán cuando pecó. Es eso, la comunión con el Padre. No el lugar de ser hijo, él siguió siendo hijo, pero ya perdió esa comunión de conversar libremente con Él. Obvio que él mismo dijo, me escondí, sentí vergüenza, tenía miedo. Sentir vergüenza, esconderse, no querer hablar con Él porque sabe que la estaba embarrando, es perder la comunión con el Padre. Ser desagradecido me hace perder comunión con Él. Cambio tú no. Si estás durante todo el día, Señor, gracias por esto, gracias por aquel. Estás en permanente comunión, conversación, diálogo con Él.
A eso se le llama comunión. Estar en la buena, estar pasándola delicioso en su presencia. ¿Y cómo lo haces? Pues agradeciéndole durante todo el tiempo. En primer lugar, agradeciéndole a Dios. Le agradezco por la comida, le agradezco por el sueño, le agradezco por el desayuno, le agradezco por el bus, le agradezco por el trabajo. Señor, aún te agradezco por los problemas, porque en medio de los problemas he madurado, he crecido, he aprendido a disfrutarte, Señor. Gracias, Rey. Qué bonito, en primer lugar, Señor. Y así como hay un primer lugar, hay en el mismo versículo. Mire, volví aquí. Dice, en primer lugar, dar gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Y en segundo lugar, porque en todas partes se habla de la fe. Entonces, lo segundo que quiere aquí Pablo es eso, le reconoce, le dice, uy, Dios, gracias a Dios también. ¿Por qué? Por la fe que se habla de ustedes los de Roma. Y es que era así, ponle atención. Mira, en segundo lugar, porque en todas partes se habla de su fe. Y qué bonito que le digan así a un creyente, ¿no? Qué bonito que te digan a ti o me digan a mí, así personalizado. Uy, mire, en todas partes se habla de la fe del pastor Reinaldo. A mí me gusta hablar mucho de la fe de mi pastor Reinaldo, porque vi cosas asombrosas. Él me enseñó de fe, porque lo vi, o sea, lo vi actuando en fe. Y yo dije, si él lo puede lograr, a mí eso me retó hace muchos años en un evento como el que vamos a tener con jóvenes. Eso fueron muchas cosas, en medio del agua, del lodazal, del barro, ver a este hombre actuando en fe un viernes de Semana Santa con un montón de circunstancias adversas y en todas él en fe y en todas salió en victoria. Dios puso su gracia sobre él y yo aprendí mucho de fe. Dije, Señor, yo quiero eso. Qué bonito que le hablen a uno de su fe, así como yo hablo de la fe de mi pastor Reinaldo. Qué bonito que en todas partes se hable del lugar de la fe. A mí me gusta eso. Que digan, hoy la iglesia en Cristo, Iglesia de Colombia, puede que no sea muy numerosa, pero es grande en fe y se habla de su fe. Así pasaba. Pablo alababa a Dios, porque él no conocía la iglesia en Roma, ni a los creyentes en Roma. Pero mire lo que dice. Pablo alaba a Dios porque la buena fama de la fe de los creyentes en Roma se había divulgado por todo el imperio. Y el imperio iba desde España hasta el Asia, desde la Europa occidental hasta entrada del Asia oriental. Las iglesias ya formadas en las distintas provincias alrededor del Mediterráneo habían recibido noticias del testimonio vital de la iglesia en Roma, destacándose la fe que quizá había sido puesta a prueba. ¿Por qué? Por causa de presión, de problemas y dificultades que allá en la capital, en la metrópoli, en Roma. El mucho ir y venir de los viajeros cristianos que pasaban por Roma facilitaría la extensión de estas buenas noticias que alegraban el corazón de los creyentes en todas partes. Increíble. O sea que Pablo se enteró de la iglesia de Roma por la fe que allí se divulgaba. Y nosotros podemos verlo. ¿Tú te acuerdas allá en Mateo 8, cuando Jesús, a Mateo 8 empieza hablando de que Jesús sanó a un leproso, que fue a pedirle que lo sanara, pero enseguida habla de un centurión romano, de un capitán romano que tenía a su siervo enfermo y le dijo que por favor diera la orden para que se sanara.
Y Jesús le dijo, no, pues yo voy hasta allá y lo sano. Y él dijo, no, 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 no soy digno de que entres en mi casa. Pero si tú das la orden, si tú das la palabra, mi siervo, mi esclavo se sanará. Y Jesús dijo, qué fe tan grande. Nunca antes había visto tanta fe. Y era un centurión romano, un capitán romano. Mire, de esto que estamos hablando. Había buena fama. Y eso lo alaba Pablo. Y a Dios le agrada. Entonces, en segundo lugar, el primero sea agradecido. Y el segundo, el justo vive por fe. Créele a Dios. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y te creemos, Dios. Y hablamos en fe y vivimos por fe. Caminamos por fe. Amamos por fe. Fe es Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que sin Jesús es imposible agradar a Dios. Porque el que crea que le ama, le creerá eso, a la fe, a Jesús. Y te damos gracias, Rey, porque tenemos claro el primer lugar, agradecido, y el segundo, vivir por fe. Vivimos por ¿Para qué? Para que seamos testimonio y que todo el mundo hable de nosotros como creyentes. Sana doctrina, Dios. Todo lo que hay en un solo versículo. Te bendecimos, Rey, por todo lo que nos enseñas, por tu sana doctrina, porque eres tú en nosotros. Tú vives en medio de tu iglesia. Por eso te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús.